Y ya tenemos en línea a Horacio Facio, él es licenciado en Economía y doctor en Filosofía, que nos va a hablar sobre estos aumentos, el aumento, el número de inflación que estuvimos hablando hace instantes nada más, que se dio a conocer en el mes de febrero, que fue de 13,2%. Y la pregunta para Horacio es, ¿baja la inflación, pero no lo paga la casta, sino los jubilados y los trabajadores? Horacio, buenas tardes. ¿Qué tal, Liliana? Sí, exactamente es así. Lo tenemos que relacionar con las promesas electorales de Milei, pero más allá de que esto con el tiempo la sociedad se va olvidando, analizando las consecuencias concretas de este tema, de esta situación respecto a cuál es el costo de la baja de la inflación, que ha sido exitoso, hay que decirlo. Cualquier otra alternativa seguramente tendría que haber enfocado el tema de la inflación como un problema prioritario, y en esto la actual administración ha tenido resultado efectivo. Bajó de una inflación del 25% en diciembre, del 20%, alrededor del 20% en enero, y ahora el 13 y un poquito en febrero. Pero es importante analizar quién lo paga esto, porque no es la casta, la promesa que se decía de que desde el actual gobierno la casta era la que iba a pagar los costos de la solución de los problemas económicos argentinos, fundamentalmente, y comenzando con la inflación. Esa es la cuestión. Los jubilados, por ejemplo, explican solo los jubilados y pensionados el 40% baja del gasto público de estos primeros 2 meses de 2024, lo que significa que con ello ha bajado la demanda de bienes y servicios, ha habido menos presión en los precios, los jubilados justamente y pensionados han tenido menos poder adquisitivo y por lo tanto es normal que baje la inflación dada esa circunstancia. Baja la inflación, pero sin embargo, como bien decíamos, ¿no?, la clase trabajadora también es la que sufre las consecuencias de esta medida porque no llega a fin de mes y los jubilados es un sector que cada vez está más postergado y más castigado en ese sentido. ¿Por qué crees que también la población o el votante argentino tiende a olvidar este tipo de economías o de gobiernos que van apareciendo, ¿no?, a lo largo de la historia argentina y se van repitiendo? Es como que es cíclico todo. Sí, de alguna manera es correcto lo que sostenés, pero hay que decir la verdad respecto a la inflación, tanto en Argentina como en cualquier otro país con sistema, digamos, de mercado, con capitalismo estándar, digamos, más o menos regulado. No hay solución a la inflación si no se afectan los ingresos fijos. Eso hay que tenerlo claro. En cualquier país, en cualquier país. Y hay que tomar en cuenta que nosotros desestimamos esa regla. Los sucesivos gobiernos no se le dio importancia a la normativa de un equilibrio monetario razonable. ¿Está? Entonces, la gente en determinado momento siente la inflación como un problema fundamental. La inflación no es solo un problema económico, monetario. Yo te diría que casi a veces es, en algunas circunstancias, una cuestión que trasciende lo económico. Interviene en las relaciones sociales en general, perdón, y hace que de golpe
se produzcan inequidades respecto, por ejemplo, al atraso de pagos en general, en particular en lo que hace a los ingresos fijos. Siempre en ese sentido, lo que primero aumenta son los precios. Esto es natural que así sea. Luego los salarios se pueden ajustar, pero se ajustan con retraso. En el camino ha perdido poder adquisitivo. ¿Qué pasa con la sociedad? Sabe en el fondo, no en los sectores más perjudicados o en los sectores de menos ingresos, pero sí en los sectores de ingresos medios y altos, de golpe puede llegar a tener la sensación que de golpe es necesario un cierto ajuste, ¿tá? En sus gastos, en su modo de consumir. Esto, por supuesto, no alcanza a los ingresos, a la población menos favorecida. Uh-huh. Y en cuanto a la clase media, esperaban un cambio en lo económico? ¿Crees que fueron de alguna forma no escuchados ahora con estas nuevas medidas? Bueno, nuevamente acá tiene que ver con la composición electoral de quienes eligieron a la actual administración. Ahí uno, si lo analiza, ve que del 20% original de la segunda elección, es decir, de la primera vuelta, es el núcleo duro de los electores del actual gobierno, que querían algo completamente diferente, ¿está? Algo disruptivo, tal como se presentó, sobre todo Milei. A ese 20% se le agregó ese, digamos, más que 10% de sectores generales, no concretamente los más duros de los votantes Milei, y haciendo el 30 ahí, más el 26% de los que habían votado la otra fórmula alternativa que se presentaba como un cambio encabezada por Patricia Bullrich. De ese 56%, la composición social es diversa. Yo insisto que el tema inflacionario es una demanda de toda la sociedad. Debemos ser conscientes que como país no podemos subsistir a lo largo de los años teniendo el problema inflacionario mes a mes, lo que significa semana a semana o día a día. Somos una excepción en el mundo, así que tenemos que reconocer que estamos equivocados, es decir, no se vive así en un sistema económico como el que hemos elegido, que es mayoritario en el mundo actual. Uh-huh. ¿Y cómo crees que va a seguir en cuanto a las medidas políticas de acá a los años que faltan todavía? Bueno, yo creo que acá el gobierno sí tiene un problema, porque más allá de la baja de inflación, que es positivo, y es probable que lo sigan alcanzando, acá el tema es el crecimiento económico. Ahí hay un problema, porque el actual gobierno, el perfil ideológico del actual gobierno, no se caracteriza precisamente por un rol activo positivo, digamos, aclaremos, activo positivo del Estado, es decir, impulsando inversiones. Nosotros no vemos al Ministerio de Relaciones Exteriores organizando misiones al exterior, vendiendo nuestros productos y servicios. Tampoco vemos una política organizada de impulso de inversiones, de nuevas inversiones en diversos campos, digamos, de nuestra propia economía. Ahí creo que el tinte ideológico puede llegar a jugarle una mala pasada al gobierno si espera que la fuerza del mercado,
las fuerzas del mercado por sí solas, sumadas a las fuerzas del cielo, a las que muchas veces se apela, hagan el trabajo. Esto es poco probable. Generalmente se necesita un impulso activo, una política activa, proactiva, de crecimiento, sobre todo de inversiones y por supuesto del empleo. Bueno, Horacio, muchísimas gracias por este panorama.